Mi papá me prohibió ir a la universidad para quedarme en la granja. Me escapé en silencio. Hoy soy gerente y no mira a los ojos. Todavía hay noches en las que me despierto sobresaltado, recordando ese momento. Esa frase. No vas a ir a la universidad, hijo. Tenés que quedarte y continuar con la tierra. Eso fue lo que me dijo mi papá una tarde de diciembre, justo cuando el calor comenzaba a aplastar todo y el polvo del campo parecía pegársenos a la piel. Me lo soltó como quien dice pásame la pala. Sin drama. Sin mirarme. Como si ya estuviera decidido desde el día en que nací. Mi nombre es Julián. Vengo de una familia de agricultores que ha trabajado las mismas hectáreas desde hace 3 generaciones. Un campo mediano en el interior del país, donde las estaciones marcan tu vida más que el calendario, y donde salir del patrón establecido es poco menos que traición. Pero desde chico supe que yo no quería eso. A los 10 ya miraba los camiones que pasaban por la ruta y me preguntaba a dónde iban. A los 13, escondía libros sobre negocios y liderazgo debajo del colchón. A los 15, me inscribí en un curso online de marketing usando el celular prestado de un vecino. A los 17, vendía huevos de las gallinas de casa, pero con etiquetas diseñadas por mí, con nombre, logo y presentación. El doble de caros. Se vendían igual. Mi cabeza estaba en otra parte. Y mi corazón también. Cuando llegó la carta de admisión de la universidad, no lloré de alegría. Lloré de miedo. Porque sabía lo que iba a pasar. Esperé una semana para contarlo. Lo hice en la cena. La mesa en silencio. Mi mamá me miró con los ojos brillosos, como si quisiera abrazarme, pero no pudiera. Mi papá, simplemente dejó el tenedor, me miró como si le hubiera escupido el plato y dijo: No vas a ir. La universidad es una pérdida de tiempo. Acá tenés trabajo. Acá está tu futuro. Intenté explicarle. Le mostré la beca. Le hablé de mis planes, de cómo podía estudiar y volver para ayudar con nuevas ideas. Pero no importaba. Nada rompía esa pared. No vamos a pagar para que te vayas a calentar la silla y volver hecho un inútil, cerró. Sos el único varón. Esto es tuyo algún día. Así que empecé a actuar como tal. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Mi mamá me dejaba comida en la puerta, pero no decía nada. Mi papá me ignoraba por completo. Y entonces lo decidí. Me iba. No sabía cómo. No sabía con qué. Pero me iba. Pasé semanas armando un plan en secreto. Tenía algo ahorrado de mis ventas. Un contacto en la ciudad, un exprofesor del colegio que me ofreció un sillón. Contacté a la universidad y confirmé mi beca. Me anoté en la residencia. Vendí mi bicicleta. Hasta vendí una radio vieja que funcionaba mal, pero un vecino nostálgico compró igual. La noche antes de irme, dejé una carta. Papá, mamá. No es por desprecio. Es porque necesito esto. Porque quiero esto. No me esperen. Volveré, algún día. Pero no como el hijo que cosecha, sino como el hombre que eligió sembrar a su manera. Tomé el primer colectivo a las 5:20 de la madrugada. Nadie me despidió. Y así empezó mi vida real. Al llegar a la ciudad, todo fue un caos. No tenía idea de cómo se vivía sin gallinas, sin tierra, sin silencios. El ruido me aturdía. El dinero no alcanzaba. Compartía una pieza con 2 estudiantes de arquitectura que fumaban a toda hora y discutían sobre paredes. Dormía con auriculares puestos, con música instrumental para simular el sonido del campo. Comía mal. A veces, no comía. Pero estudiaba como si la vida dependiera de eso. Porque dependía. Durante el primer año, trabajé limpiando oficinas en las madrugadas. El segundo, conseguí una pasantía en una empresa chiquita, haciendo tareas básicas, pero absorbiendo todo como una esponja. Aprendía de los errores de otros. De las peleas entre departamentos. De los aciertos que nadie celebraba y de las crisis que todos escondían. A veces me despertaba pensando que me había equivocado. Que debía estar en el campo, con la tierra en las uñas. Que quizás mi papá tenía razón. Pero entonces miraba mis apuntes, mi progreso, los correos con los tutores que me decían, vas muy bien, y las pequeñas victorias, un examen aprobado, una idea que gustó, una nota alta que no me esperaba. Y me repetía algo que se volvió mi mantra. Elijo vivir por decisión, no por herencia. Lo que no sabía era que,
mientras yo crecía allá lejos, en casa algo también estaba cambiando. Algo que, 4 años después, me haría volver. Y enfrentar a mi padre, en un momento que jamás vi venir. En la ciudad aprendí a sobrevivir con lo justo, pero también a reconocer el valor de cada paso. El segundo año fue un torbellino. Conseguí una beca parcial por rendimiento académico y una pasantía en una empresa de logística que apenas pagaba los viáticos, pero me abría las puertas al mundo real. No era glamour ni oficinas con café gratis. Eran galpones, planillas mal hechas, jefes malhumorados y turnos rotativos que me dejaban ojeras permanentes. Pero ahí, entre pallets mal etiquetados y pedidos que no cerraban, descubrí algo: tenía talento para organizar el caos. Una vez, el gerente regional vino a revisar el desastre de inventario de una de las sucursales y me encontró reordenando toda la zona de envíos con un Excel casero. Me miró de arriba abajo, como dudando si yo era parte del equipo o un estudiante extraviado. Al final del día, me pidió que le mandara mi sistema por mail. Lo hice. Y 2 semanas después, ese Excel estaba implementado en 3 sedes más. No me dieron un ascenso. Ni un aumento. Pero me gané algo mejor: visibilidad. Empezaron a invitarme a reuniones. Al principio para que tomara notas. Luego, para que opinara. Y con el tiempo, para que propusiera. Todo eso mientras seguía cursando. Manejaba mi horario como si fuera un rompecabezas infernal. Clases por la mañana, trabajo por la tarde, estudio por la noche. Dormía en tramos de 2 horas. Mi alimentación consistía en lo que estuviera en oferta o cerca de vencerse. Mis zapatillas tenían el talón roto. Pero yo seguía. La tercera sacudida llegó un viernes cualquiera. Estaba en una reunión interna cuando el jefe de recursos humanos entró con cara de funeral. Había recortes. Crisis en la sede central. Nos daban 2 semanas para demostrar resultados o iban a cerrar el área. En vez de entrar en pánico, hice lo que aprendí en el campo: actuar rápido. Propuse un rediseño completo del sistema de distribución que reducía tiempos en un 30% y errores en un 40%. Lo tenía dibujado a mano en un cuaderno. Lo presenté como si me fuera la vida en eso. Al lunes siguiente, me confirmaron que el área seguiría funcionando, bajo un nuevo esquema. Y me ofrecieron quedarme como coordinador del equipo. Tenía 22 años. Y estaba dirigiendo a personas con el doble de mi edad. Mi jefa directa me llamó una tarde y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tu historia es rara. Y eso es bueno. La gente como vos, que no viene con títulos pomposos ni apellidos conocidos, suele ser la que realmente mueve las cosas. Pero así como todo subía, algo empezó a desmoronarse a la distancia. Un domingo, después de mucho tiempo, me escribió mi hermana menor. Me quedé helado. No hablábamos desde que me fui. Literalmente. Ella tenía 14 cuando desaparecí con mi mochila. Me mandó un audio corto, apenas un susurro. Juli, papá está mal. La sequía arruinó casi todo. La mitad del campo está hipotecado. Y no quiere pedir ayuda. Dice que se lo merece. Me paralicé. Por un segundo, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. No porque sintiera culpa, aunque había un poco, sino porque entendí, de golpe, que mi ausencia no solo fue una huida. Fue también una ruptura. Una que mi papá nunca pudo reparar. Le pregunté por mamá. Me dijo que estaba igual. En silencio. Sin saber cómo frenar a ese hombre de hierro que seguía arando la tierra aunque ya no diera frutos. Y ahí, por primera vez en 4 años, sentí que tenía que volver. No por nostalgia. No por perdón. Sino porque ya no era el hijo que se escapó. Era el hombre que había aprendido a construir desde cero. Y tenía algo que decirle. Así que pedí unos días en el trabajo. Reservé un pasaje. Hablé con mi hermana. Y armé una pequeña carpeta con gráficos, propuestas y un plan. Volví al campo. Y no tenía idea de lo que me esperaba. Volver al pueblo fue como abrir una herida que ya creía cerrada. El colectivo me dejó en la misma estación oxidada donde años antes había comenzado mi fuga. Pero esta vez no llevaba una mochila rota y miedo en la garganta. Llevaba un maletín, una carpeta con hojas impresas y una mezcla peligrosa de determinación y ansiedad. Mi hermana me esperaba en la esquina con la misma bicicleta que usaba cuando era nena. Apenas me vio, dejó caer el manubrio y corrió a abrazarme. No dijo nada. Yo tampoco.
Pero ese abrazo valió más que 1000 disculpas. Está peor de lo que pensás, me dijo mientras pedaleábamos hacia casa. Se niega a aceptar que esto ya no se sostiene. Vendió maquinaria para cubrir deudas. Despidió a todos menos a uno. Y ahora se levanta a las 5 para hacer todo solo. Sentí un nudo en el pecho. La casa estaba igual. El mismo portón que chirriaba, el mismo árbol torcido en la entrada. Pero al entrar, el aire era distinto. Más espeso. Más apagado. Mi mamá salió de la cocina y me miró como si viera un fantasma. Caminó hacia mí en silencio y me tocó la cara, suave, como si necesitara comprobar que era real. «Estás flaco», dijo al fin, sonriendo con los ojos llenos de agua. «Vos igual», le respondí con una sonrisa temblorosa. Y entonces, apareció él. Mi papá. Tenía el rostro más envejecido de lo que recordaba, los hombros más caídos, y esa mirada dura que nunca supe descifrar del todo. Se detuvo a unos pasos. Me escaneó de arriba abajo, sin moverse. «No pensaba verte más», murmuró. «Yo tampoco pensé en volver tan pronto», le respondí. Silencio. La tensión era tan densa que podías cortarla con una espiga de trigo. «Solo vine a ver cómo están». Me enteré de la situación. «Quiero ayudarte». Ahí fue cuando reaccionó. «No necesito limosnas de nadie. Menos de vos». Fue como una puñalada. «Esto no es una limosna. Es una solución», dije, abriendo la carpeta. «Estuve analizando tu producción, los registros de clima, las deudas pendientes. Hay formas de reestructurar esto. Puedo ayudarte a negociar con los proveedores. Incluso podríamos diversificar la cosecha y automatizar parte del proceso. Sé cómo hacerlo». Me dejó hablar. Pero cuando terminé, simplemente dio media vuelta y se fue. «No necesito tus números. Necesito que alguien trabaje la tierra. Y eso, vos lo rechazaste hace tiempo». Y se encerró en el galpón. Yo me quedé ahí, con la carpeta en las manos, sintiéndome otra vez como el chico que no fue suficiente. Pero esta vez, no me iba a ir. Esa noche no dormí. Me levanté a las 5. Me puse las botas. Y sin decir nada, lo seguí al campo. Trabajé a su lado en silencio. Haré. Cargué. Me ensucié hasta los huesos. No para convencerlo, sino para demostrarle que podía hacer ambas cosas, entender la tierra, y también las hojas de Excel. Al tercer día, mientras cargábamos fertilizante, me pasó la pala sin mirarme y dijo: «¿Viniste a quedarte o a jugar a ser el héroe?» «Vine a hacer lo que vos no me dejaste hace años. A elegir». Me miró. Por primera vez, de verdad. Y entonces sucedió algo inesperado. Se rió. Pero no como aquella vez en la cena. Esta vez fue distinta. Corta. Resignada. Como si por fin entendiera algo. «Móstrame ese plan tuyo», entonces, murmuró. Esa tarde, sentados en la galería, le hablé durante 2 horas. Le mostré todo: financiamiento, reducción de pérdidas, nueva maquinaria, integración digital. Me escuchó. Hizo preguntas. Refutó algunas cosas. Otras, las aprobó en silencio. Cuando terminé, se levantó, me dio una palmada seca en el hombro y dijo: «Parece que no cría un burro después de todo». Mi mamá lloró en la cocina. Mi hermana sonrió desde la puerta. Esa noche, por primera vez en años, cenamos los 4 en la misma mesa. Pero la calma no duraría mucho. 2 días después, mientras revisábamos los papeles para renegociar un crédito, llegó una carta del banco. Y todo el plan tambaleó. La carta del banco llegó doblada, con una cinta roja que parecía anunciar una sentencia. La dejó el cartero sin decir palabra. Mi hermana la encontró sobre el mostrador y nos la trajo mientras yo revisaba con mi papá los datos de maquinaria financiada. Llegó esto. Mi papá tomó el sobre con desgano. Pero cuando vio el remitente, se puso tenso. Lo abrió. Empezó a leer. Y entonces su expresión cambió. Primero frunció el ceño. Luego apretó la mandíbula. Finalmente, golpeó la mesa con la palma abierta. «Nos ejecutan la hipoteca». El mundo se detuvo. «¿Cómo que nos ejecutan la hipoteca?», pregunté, sin poder procesarlo. «Hay una cláusula que permite acelerar la deuda si hay atraso acumulado por más de 3 meses y riesgo de insolvencia».
Y parece que el último pagaré no entró en sistema por un error mío. Le arranqué la carta de las manos y empecé a leer en voz alta. Ahí estaba, en blanco y negro, teníamos 15 días para pagar la totalidad de la deuda pendiente, o perderíamos la mitad del campo. Me levanté como impulsado por un resorte. Fui a mi cuarto, abrí el maletín y saqué mi laptop. Empecé a hacer cálculos, revisar saldos, cruzar números. Tenía algo de dinero ahorrado. No era mucho, pero podía cubrir una parte. A eso le sumé lo que podríamos conseguir vendiendo maquinaria no esencial. Aún faltaba. Mi papá se sentó en silencio. Mi mamá no dejaba de secarse las manos con un trapo aunque no estuviera haciendo nada. Y mi hermana solo miraba el piso. Escuchen. Hay una opción. Les hablé de una empresa en la que tenía contactos, una distribuidora agrícola nacional que había trabajado con mi equipo. Estaban buscando productores chicos con terrenos disponibles para pruebas de nuevas semillas resistentes a sequía. Pagaban por adelantado por el uso de tierra y equipamiento. Nos prestan tecnología, y a cambio usamos una parte del campo como zona de prueba. Es contrato temporal, nada que nos quite la propiedad. Mi papá frunció los labios. Eso suena a alquilar la tierra a desconocidos. No es alquilar. Es asociarse. Y con eso, podemos evitar que el banco se quede con nada. Pasó un minuto eterno. Entonces, para mi sorpresa, fue mi mamá quien dijo. Yo estoy de acuerdo. Mi papá no respondió. Solo se levantó, caminó hacia la galería y encendió un cigarro. Lo miramos desde adentro, su silueta recortada por la luz del atardecer, tan dura como siempre, y más solo que nunca. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, dijo. Llama a tu gente. Vamos a firmar ese contrato. Me pasé la madrugada entera redactando correos, hablando por WhatsApp con un viejo jefe, explicando la situación, armando la propuesta. Al amanecer, tenía una reunión virtual confirmada con los directores regionales. Y 3 días después, firmamos el acuerdo. No fue inmediato, pero el anticipo entró justo antes de la fecha límite del banco. Cancelamos la deuda. Salvamos el campo. Y con ello, también se rompió algo. Mi papá no volvió a discutir. No volvió a gritar. No volvió a imponer. En lugar de eso, empezó a preguntar. ¿Cómo se hacía tal trámite? ¿Cómo funcionaba tal sistema? ¿Qué era eso del DRAN agrícola que mencioné? Nunca pensé que llegaría a escuchar de su boca. Móstrame cómo se instala ese software de control de riego. Yo lo hacía en silencio. Sin decirle que estaba orgulloso de él. Sin pedirle perdón por haberme ido. Ninguno de los dos necesitaba palabras. Pero claro, la vida no deja que las cosas salgan perfectas por mucho tiempo. Un lunes, mientras revisábamos juntos la nueva planilla de gastos, llegó un mensaje a mi celular. Era de la empresa en la que trabajaba en la ciudad. Tenemos que hablar. Es urgente. Respondí al instante. ¿Qué pasó? Te ofrecieron. Y te eligieron. Te quieren como gerente de operaciones. En la sede regional. Me quedé en blanco. Era el ascenso que soñaba. El cargo por el que había luchado 4 años. El sueldo. El equipo. El salto. Pero eso significaba volver. Irme otra vez. Y esta vez, ya no era tan simple. Me quedé mirando el celular como si el mensaje fuera una broma. Gerente de operaciones. Durante 4 años trabajé por eso. Por ese lugar. Por ese reconocimiento. Sacrifiqué tiempo, salud, vínculos. Aguanté jefes nefastos, turnos eternos, café frío y noches en vela con documentos que nadie leía, salvo cuando había que señalar errores. Y ahora era mío. Pero estaba en la cocina de mi casa de infancia. La misma donde me dijeron que no iría a la universidad. La misma donde recién habíamos salvado la granja familiar de un embargo. La misma donde mi papá me pidió que le mostrara cómo funcionaba un Excel por primera vez. Y no sabía qué hacer. Esa tarde salí a caminar. Quería pensar. O al menos, escuchar mis propios pensamientos sin el sonido de la tierra, sin el eco de la culpa. Mi hermana me encontró en el camino de entrada, donde el pasto crece sin que nadie lo invite. ¿Te vas a ir? No. No le respondí. Pero me miró como si ya supiera la respuesta. No podés quedarte solo porque las cosas ahora están bien. Hiciste lo que tenías que hacer, Juli.
Salvaste todo esto. Pero vos naciste para algo más. Volví a mirar el mensaje. Había un segundo texto. Confirma antes del viernes. Si no, se lo damos al otro candidato. Tenía 3 días. Esa noche, se lo dije a mi papá. Estábamos en el galpón, él revisando una sembradora, yo ajustando una vieja escalera de aluminio. Me ofrecieron algo. No me miró. Siguió trabajando. Un ascenso. En la ciudad. Gerente. Silencio. Es lo que siempre quise. Ahí sí se detuvo. Me miró. Lento. Firme. ¿Y por qué me lo contás a mí? No supe qué responder. ¿Por qué necesitas que te diga que está bien, no? Como si todavía tuvieras 15. Yo apreté los labios. Esperando el reproche, el desprecio, el clásico, vas a abandonar otra vez. Pero no vino. Entonces te lo digo, ándate. ¿Qué? Te ganaste ese lugar. A tu manera. Con tu esfuerzo. Yo no tengo que entenderlo. Ni compartirlo. Pero sería un tonto si no lo respeto. Ahí, sí me quebré. No lloré en voz alta. Pero los ojos no mienten. Y él, que nunca fue de gestos, me puso una mano en el hombro, firme. Una de esas que no necesitan palabras. Ya me demostraste todo lo que tenía que ver. No tenés que quedarte para pagar nada. Al día siguiente confirmé el puesto. Me dieron un mes para instalarme y tomar el mando. Me ofrecieron casa, viáticos, un equipo nuevo. Todo lo que imaginé alguna vez, multiplicado por 10. Mi hermana me abrazó como si me estuviera despidiendo para siempre. Mi mamá me preparó una caja con conservas, galletas y una carta que aún no me atrevía a leer. Y mi papá, simplemente me ayudó a cargar el baúl del auto. Antes de irme, me extendió un pequeño sobre de papel madera. ¿Qué es esto?, pregunté. Lo que dejó tu abuelo. Para vos. Dijo que algún día ibas a necesitarlo. Lo abrí en la ruta, a mitad de camino. Adentro, había una carta escrita a mano y una foto de él, jovencito, parado junto a un tractor destartalado. La carta decía: no te dejes atrapar por la tierra ni por el cemento. Hacé tu camino, Julián. Donde sea que eso te lleve. Me detuve en la banquina y lloré. De alivio. De orgullo. De todo junto. Llegué a la ciudad 2 días después. Me instalaron en una oficina amplia, con vista a un parque. El primer día me senté frente al escritorio, encendí la computadora, respiré hondo, y supe que estaba donde debía estar. No por casualidad. No por suerte. Sino porque, contra todo pronóstico, decidí sembrarme a mí mismo en otro terreno. Y el resultado, fue una cosecha inesperada. Pero todavía faltaba una última sorpresa. Una que llegaría meses después. Y que haría que mi pasado volviera a tocar la puerta, con algo que jamás imaginé. Pasaron los meses. Mi vida se llenó de juntas, decisiones importantes, hojas de cálculo, presentaciones con gente que usaba corbatas demasiado apretadas y sonrisas que no siempre eran sinceras. El ascenso fue más duro de lo que imaginaba, pero cada día que entraba a esa oficina con mi nombre en la puerta, recordaba quién era, de dónde venía, y por qué no podía darme el lujo de fallar. Me adapté. Crecí. Armé un equipo increíble. Incluso di una charla en una universidad, donde un estudiante me preguntó cómo hice para llegar tan lejos siendo de campo. Respondí sin dudar. Justamente por eso. El campo me enseñó que cuando algo no crece, lo cambias de lugar. Que si la tierra está seca, buscas agua. Y que si el clima te traiciona, esperás, pero nunca te rendís. Un día cualquiera, mientras revisaba reportes con un café frío en la mano, mi secretaria golpeó la puerta. ¿Tenés visita? ¿De quién? No quiso decir. Solo dijo que era, tu papá. Se me cayó el bolígrafo de la mano. No había venido nunca. Desde que me fui, nuestras llamadas eran escasas. Cordiales. Prácticas. Pero ahora estaba ahí, en el hall de entrada de un edificio corporativo con puertas automáticas y recepcionistas que ofrecían agua con gas. Me levanté como en piloto automático. Caminé al ascensor con el corazón a 1000. Y cuando se abrieron las puertas del lobby, ahí estaba. Con su camisa de siempre, el sombrero en la mano, y una mirada que no le conocía, mezcla de respeto, nervios y orgullo mal disimulado. Hola,
Julián, dijo. No supe si abrazarlo o invitarlo a pasar. Hice ambas cosas. Subimos juntos. No dijo nada durante el trayecto. Solo miraba todo como si hubiera entrado en otro planeta. Nos sentamos en mi oficina. ¿Querés agua? ¿Un café? No. Estoy bien. Sacó un sobre. Viejo. Amarillento. Me lo puso en el escritorio. Lo encontré entre los papeles del galpón viejo. Es de tu abuelo. Hay cosas tuyas. Lo abrí. Dentro había una hoja doblada con algo que no esperaba, un boceto de lo que parecía un sistema de riego automatizado, hecho a mano, con lápiz y regla, por un hombre que solo terminó la primaria. Él también quería cambiar las cosas, murmuró mi papá, casi sin voz. Pero no pudo. Nadie lo escuchó. Yo fui igual con vos. Levanté la vista. Lo vi pelear contra su orgullo. No vine a disculparme. Vine a decirte, que hiciste bien. Que te hiciste bien. Nos quedamos en silencio. Lleno. Denso. Profundo. Entonces, con una media sonrisa que apenas levantó una comisura de su boca, agregó. Y también vine porque, vamos a expandir el campo. Lo de la empresa de semillas funcionó mejor de lo esperado. Vamos a comprar más hectáreas. Asentí, sin poder hablar. Quiero que me ayudes con eso. No desde allá, señaló la ventana. Desde acá, se tocó el pecho. Como parte de esto. Como socio. Mi garganta se cerró. Y entendí. Durante años, lo que quise no fue solo su aprobación. Fue su confianza. Su respeto. Y ahora, lo tenía. Hoy seguimos igual, él en el campo, yo en la ciudad. Pero cada semana hacemos una videollamada para revisar planillas, comparar precios, planear estrategias. Ya no soy el hijo que se escapó. Soy el socio que volvió. Hace poco fuimos juntos a una exposición de maquinaria agrícola. Se lo presenté a varios colegas. Cuando uno de ellos le dijo, usted debe estar muy orgulloso de su hijo, él respondió con una frase que jamás voy a olvidar. No, señor. Yo no estoy orgulloso. Estoy agradecido. Y ahí entendí que, a veces, crecer no es romper con el pasado. Es transformarlo. Y hacerlo florecer donde antes solo había tierra seca.